en la antesala a este capítulo, estábamos viendo que se habían presentado situaciones difíciles en la familia y Isaac, aprovechando una queja respecto a las mujeres heteas que había hecho Raquel, respecto a que no quería que se uniera Jacob con las mujeres de esa región, que eran paganas. Asimismo, entonces Jacob, en ese llamado de atención de Raquel, de Rebeca, perdón, Rebeca entonces le recuerda la promesa que había hecho Dios, la promesa que le había hecho Dios respecto a su descendencia. Y esa situación de ese llamado de atención hacia Isaac lo pone, digamos, lo despierta, podemos decir así, y entiende su responsabilidad de proveer una esposa para Jacob, una esposa que fuera la que verdaderamente llevara la bendición que se había declarado sobre Abraham y sobre él. Por eso vamos a iniciar en el versículo 1 y vamos hasta el 5. Lo leemos, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, quien fue a Padarán, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Isaac. Entonces, vemos en este pasaje que acabamos de leer, que Isaac, entonces convencido por Rebeca, obedece, digamos, o está de acuerdo con ella en enviar a Jacob a los familiares que están, que son los familiares de Rebeca. Y asimismo, entonces le da instrucciones para que al tomar esta actitud de ir a buscar esposa, sea una esposa piadosa y no se una con una esposa impía, podemos decir como en yugo desigual, ¿cierto? Porque eran impías y no temían a Dios. Entonces, con ese propósito, Jacob envía a su hijo. Pero lo interesante de este pasaje que acabamos de leer es que Jacob, entendiendo esta responsabilidad que tenía, le da la bendición de Abraham a Isaac, la bendición de la promesa, la cual Abraham había recibido ya varias veces, y el que se describe en los capítulos 17, el capítulo 22 también. Y al dar esta bendición, Isaac entendió en el fondo de su corazón los errados deseos egoístas que él había tenido al haber querido bendecir a Esaú. ¿Recuerdan que eso lo habíamos estudiado anteriormente? Que en el fondo, en el corazón de Isaac, lo que había era un anhelo de bendecir a ese hijo que él quería más, que le atendía especialmente sus deseos materiales, de darle el producto de la casa y atenderlo con la comida. Eso eran actitudes egoístas de parte de Isaac, pero él entiende que había estado mal haber querido bendecirlo a él. Y entonces, con la bendición que le está dando, con la bendición de Abraham, y esa bendición que fue providencial, porque recuerden que fue hecha de una manera que no era la correcta, pero providencialmente Dios lo permitió así, permitiendo que el engaño de Raquel y utilizando a Jacob, en ese momento Raquel y Jacob pues habían visualizado
la bendición que le había, o la promesa que había hecho Dios en Génesis, en el capítulo 24, cuando Dios le había dicho a ella, el mayor servirá al menor. Todas las cosas, los propósitos de Dios, tienen un hilo conductor y nada se sale de sus planes perfectos. Lo hace todo perfecto. Entonces continuamos en el versículo 6 al 9. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padarán para tomar de allí su mujer, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padarán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, que era también hijo de Abraham. Ismael era el hijo de Abraham. Esta era hermana de Nebalot, además de otras mujeres. Entonces, cuando en este versículos que leímos, cuando Esaú oye que Jacob recibe la bendición y que había sido enviado lejos, pues eso no le agradó a él, ¿cierto? Y tampoco vio que era el agrado de los padres de Esaú que tomaran mujeres eteas. Por eso entonces se va a Ismael, hacia a la generación de Ismael, a los hijos de Ismael, a la familia de Ismael, y toma entonces a Malac, que era su tercera mujer. Esta era pues hija de Ismael, y también es llamada Basemat en Génesis 36:3. Por consiguiente, ahí se confirma que era descendiente de Abraham. Y entonces esta decisión que toma Esaú, suponía él o pensaba él que con eso aseguraría también la decisión de los padres. Es decir, pues vamos a tomar una descendiente de nuestra familia, no solamente las extrañas de esta tierra, sino una descendiente de la familia. Y pensando que con eso pues recibiría aprobación de sus padres. Pero en el fondo, en el caso de Esaú, no había considerado que Ismael había sido separado de su familia. Ya era digamos, una generación diferente. Ya por la determinación de Dios había sido separado de la bendición, había sido separado de la casa de Abraham y había sido separado de la familia de la promesa. Las promesas que Dios había dado a Abraham. De modo que con esa actitud que él tuvo, solamente aportó o reflejó que los intereses, no reflejó intereses piadosos en sí en el fondo, sino que aumentó su culpa al añadir mujeres paganas a su familia. Y así con eso estaba mostrando que él no era el recipiente apropiado para la bendición, para la revelación divina que había dado Dios a esa familia. Por eso había sido descartado, había sido desechado, como en muchos otros pasajes que vemos en la Biblia. Mirando este contexto, entonces, podemos mirar desde un segundo punto, que es ya la huida de Jacob y la revelación de Dios para Jacob. Vamos del versículo 10 al 22. Dice, 10 al 15 dice, salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán y se encontró en un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hasta
occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta ahí estos versículos. Y es interesante entonces ver cómo este sueño de Jacob, que acontece en la huida, es un lugar llamado Betel, y ese lugar era cuando él se disponía, digamos, a viajar hasta de Beerseba, donde estaba habitando con Isaac, y se iban a trasladar hasta Harán, precisamente donde estaba la esposa que Dios le estaba preparando para él, o le tenía dispuesta para él. Entonces Jacob llegó a este lugar para pasar la noche, porque el sol se había ocultado. Y entonces miremos cómo es la providencia de nuestro Dios, maravillosamente extraordinaria, y cómo todos los planes son perfectos en él. Exactamente en ese lugar le tomó la noche, es decir, no podía seguir avanzando porque ya era oscuro y tenía que pernoctar ahí, y todo porque Dios había decidido que fuera ahí en ese lugar donde tendría que dormir. Por eso dice que él tomó piedras como cabecera para dormir, y dice que se durmió y tuvo un sueño, y el cual estaba mostrándole Dios una escalera que descansaba en el suelo y que llegaba hasta el otro extremo, llegaba hasta el cielo. Y sobre ella subían y bajaban unos ángeles de Dios. Y el mismo Dios, Jehová, estaba en lo alto de la escalera. Este símbolo que vio, o este sueño que él tuvo, fue un símbolo visible de lo real, digamos, de la constante relación entre Dios y el cielo. Eso fue una muestra visible de que Dios estaba presente y que Dios estaba en los planes de él, y que estaba en los planes para dar bendición a la tierra, a los escogidos de él en la tierra. Por eso ahí se expresa que los ángeles llevaban las necesidades del hombre hacia Dios, y que de Dios bajaban la asistencia y la protección de él hacia los hombres. Dice que la escalera estaba sobre la tierra donde yacía Jacob. Ahí en ese momento Jacob estaba ¿qué? En soledad. Se sentía abandonado, podríamos decir, indefenso y olvidado por todos los hombres. Estaba solitario ahí en ese lugar. Pero arriba en el cielo estaba Dios, y le explicó con palabras el símbolo que vio. Dios mismo le explica con sus propias palabras, como vemos en los versículos anteriores, le explicó el símbolo que él estaba viendo, proclamándole a Jacob como el Dios de sus padres. Él se manifestó: yo soy el Dios de tus padres. Y no solo le confirmó las promesas hechas a los padres, a Abraham y a Isaac, sino que se comprometió en la protección de su viaje. Y no solamente en su viaje, sino su retorno seguro a su hogar. Fue la promesa que le hizo Dios a Jacob. Por eso le dice: porque no te dejaré hasta que lo haya hecho, o hasta que lo lleve a cabo. Eso fue lo que le dijo Dios en la salida de la tierra que estaba abandonando. Y entonces Jacob entendió que ese era, o sintió en su corazón un temor sagrado, digamos, de la misericordia de Dios. Él se sintió atemorizado por la presencia y por la voz que le estaba expresando el Señor a él. Y ese era un temor sagrado que estaba experimentando de la misericordiosa presencia de nuestro Dios en ese lugar. Entonces, en estos versículos tenemos que hacer como un pequeño paréntesis, y muy importante ese paréntesis, porque hay un pasaje que es paralelo y que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ir hasta allá sin perder Génesis 28. Evangelio de Juan, capítulo 1.
En el contexto de este capítulo, no vamos a leerlo todo para que avancemos. En este contexto de este capítulo, de este capítulo 1, encontramos la deidad de Jesucristo. Porque ahí se nos dice al comienzo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es Jesucristo mismo. Y ahí, en este capítulo del Evangelio de San Juan, se da inicio al ministerio de salvación del Señor Jesucristo, del Verbo eterno del Dios vivo, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios que se encarnó para convertirse en ser humano y ministrar a todos los hombres a fin de que todos le creyeran y que fueran salvos. Este es el contexto de ese capítulo. Jesucristo nuestro Señor, manifestándose ya en su ministerio y entendiendo y teniendo claro, como lo leemos ahí, que es Dios mismo y que venía a ser el Salvador del mundo. Por eso, en ese mismo capítulo 1, el encuentro que tiene con Natanael, porque ahí entonces empieza él a llamar a sus apóstoles y empieza a hacer ese llamado y a recogerlos. Y dentro de esos estaba Natanael. Y vemos el versículo 45, 1:45. Dice: Felipe halló a Natanael. Felipe ya había sido escogido. Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y entonces le dice Natanael, responde: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Y el 47, Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, te digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este pasaje que estamos leyendo es exactamente como el mismo acontecimiento que había vivido Jacob, ¿cierto? Entonces, como les decía, en este pasaje Dios es la manifestación de Jesucristo mismo, y en el encuentro que tiene con Natanael, Jesús le expresa a Natanael que era como un israelita, o que él veía en él un israelita genuino, sincero, sin dobleces, y lo veía como que él estaba dispuesto a examinarse a sí mismo en las afirmaciones que habían acerca de Jesús. Entonces era interesante ver que era un hombre, un israelita, que tenía un sincero deseo y anhelo de saber quién era efectivamente ese del que le habían dicho que era el profeta, el que era prometido, el Mesías que había sido prometido. No era que, digamos, como cuestionara de que no, él no es, sino que había que poner, certificarse de que exactamente era ese profeta que había sido prometido, ese Mesías que había sido prometido. Entonces, cuando dice que Jesús lo examinó, es entender que cuando Jesús le dice el término que le da: usted es un verdadero israelita, está hablando de la honestidad del corazón de Natanael, en esa búsqueda espiritual que le estaba haciendo, ¿cierto? Y también entonces aquí estamos viendo la misma referencia que se hizo en Génesis 27:35, que habíamos leído,
donde, donde Dios hace, donde Jacob, digamos, hace diferencia a Natanael. En el pasaje que leímos en el 28, donde está él enfrentando, digamos, la visión, en ese momento Jacob se manifiesta como una persona totalmente diferente porque era un engañador, ¿cierto? Pero aquí Natanael, el Señor conoce su corazón y le dice que es un verdadero israelita, que es que no tiene doblez, que es sincero, y por lo tanto le da como su aprobación, ¿cierto? ¿Y por qué Dios hace, digamos, como esa salvedad con Natanael y reafirma de que es un verdadero israelita? Porque Jesús mismo no se fiaba del pueblo, de las gentes que él miraba, de los israelitas que habían en su tiempo, porque los conocía. No tenía necesidad de que nadie le dijera cómo era el hombre, sino que él sabía, porque era Dios, qué había en el hombre, y por lo tanto, al hacer el examen de Natanael, hace un examen justo respecto a él. Entonces, el Señor Jesús hace entender a Natanael que así como Jacob experimentó una revelación sobrenatural enviada del cielo, Natanael y los demás discípulos experimentarían una comunicación sobrenatural con Jesús para indicar que Jesús es el único medio de acceso entre Dios y los hombres. Ese era el simbolismo de la escalera, la comunicación de Dios, en el caso de Jacob, de Dios hacia él, hacia Jacob, hacia los hombres. En este caso, está diciéndole, en este pasaje que estamos viendo, que es similar al que vimos en Génesis, dice que en el caso de Jacob, él dormía en ese lugar de descanso que Dios le proveyó, y él dijo, esta es la casa de Dios. Pero nos damos cuenta que Jesús cuando está frente a Natanael, expresa esa realidad, la misma realidad que apuntaba, digamos, hacia la escalera, porque allá hacia la escalera está como el auxilio de parte de Dios hacia el hombre, y el lugar donde está ubicado era el lugar dice Jacob, casa de Dios, puerta del cielo. Quería decir que Jesucristo realmente estaba manifestándose que Él iba a ser el santuario del fin de los tiempos, en el que Dios vive en comunidad con el pueblo. Eso lo vemos en Juan, capítulo 2, 19 y 22, que después lo pueden leer para que confirmemos esto. Entonces, miremos cómo es de extraordinario este hecho que acontece en Génesis, en el capítulo 28, respecto a lo que simbolizaba el hecho de que Jesús era el único medio para llegar a Dios, esa escalera. El Hijo del Hombre era el camino para llegar a la presencia de Dios mismo. Entonces ahí está lo extraordinario de este evento que vivió Jacob, viendo esa escalera, y después el Señor Jesús confirma ese hecho, diciendo que Él es ese camino, el Hijo del Hombre es ese medio único posible para alcanzar a Dios. En el versículo 16 y 17 dice, después despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa del cielo y puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. Por eso entonces tan pronto como Jacob despertó, lo primero que dijo no es, Dios está aquí, Dios está en este lugar. ¿Sí? Y no es que, digamos, Jacob ignorara que Dios se podía manifestar en cualquier lugar porque ya sus padres habían vivido experiencias así con Dios. O sea que ese acontecimiento no era desconocido para él, sino que el hecho de que él se le manifestara ahí misericordiosamente era el hecho de que estaba siendo condescendiente con la misericordia y que Dios le manifestaba que estaba cerca de él, incluso ahí mismo en ese lugar, estando lejos de la casa de sus padres. Entonces, esa revelación tenía no solamente la intención de dar la bendición con la que Isaac lo había despedido anteriormente,
sino que era el sello de la aprobación de nuestro Dios. Es decir, esa aparición que se realizó, que Dios realizó para mostrarle a Jacob que él iba también a bendecirlo, y que esa aparición imprimiría en la mente de Jacob el hecho de que Dios estaba cerca de él, que iba a estar para protegerlo, para guiarlo, incluso en esa tierra extraña y desconocida que iba a llegar. Esa tierra de la promesa, esa tierra que había sido dada como bendición a Dios, de parte de Dios hacia los padres, en el pacto de gracia. Esa bendición y esa presencia de Dios debía llenar de temor el corazón de Jacob por la presencia de nuestro Dios. Por eso se manifiesta y el efecto que da en el corazón de Jacob es un temor reverencial, pero un temor terrible. Sentir la presencia de Dios, eso tiene que ser una experiencia extraordinaria. De hecho, Jacob la siente así, y como reflexión tenemos que entender que eso es lo que acontece en el corazón del hombre cuando Dios se manifiesta al corazón del hombre. Cuando habla el corazón del hombre manifestándose, se tiene que sentir temor, terrible temor, estar delante de un Dios que es santo, que es perfecto. El pecador tiene que experimentar ese choque con ese Dios santo y verse confrontado con el Dios dueño absoluto de todas las cosas, y que ese mismo hecho de estar delante de un Dios santo puede producir la muerte, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y ese hecho de temor que sintió Jacob, pues es el hecho del temor que necesariamente debe existir en el corazón del hombre para entender que Dios es santo, que es perfecto, que es puro, que es eterno, y que nosotros somos finitos y que somos pecadores. Entonces, esa manifestación de nuestro Dios es la manifestación de Dios hacia el hombre para, en el caso de Jacob, para acompañarle, para reafirmarle las promesas. Dice el versículo 18 y 19, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó como señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Entonces, cuando Jacob se levanta, se despierta, pone una piedra para conmemorar esa revelación de parte de Dios, derrama aceite sobre ella para consagrarla como un memorial, y tengamos claro que no lo hace como si eso fuera un ídolo, como si eso fuera algo especial. No, era como una demostración, como para un memorial de que había estado la presencia de Dios, había experimentado la presencia de Dios. Por eso, él nuevamente, Dios, ese lugar fue especial para Jacob y para la generación escogida. Porque de hecho, más tarde, cuando está en el regreso, vuelve nuevamente Dios ahí y se manifiesta a él para aún cambiarle el nombre y para llevarlo como a esa nueva generación que había, ¿cierto? O sea, ese lugar es muy importante. De hecho, ese lugar, dicen los estudiosos, que es como el segundo lugar más nombrado en la Biblia después de Jerusalén. ¿Sí? Ese lugar. Versículo 20 dice, Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere de la casa de mi padre, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para él, para ti. Apartaré el diezmo para ti. Entonces, finalmente Jacob, ¿qué hace? Un voto. Dios le da la protección prometida, lo trae de regreso a la casa de su padre, dice que entonces sería su Dios, y la casa que había erigido sería como casa de Dios. Y le daría el diezmo, ¿no? En este voto, digamos, en cierto modo vemos que el corazón de Jacob todavía estaba ahí como en dos aguas, ¿no? Es como una oración
digamos, tomando como ventaja, ¿no? Señor, si usted me bendice, entonces yo le doy, ¿sí? O sea, en el fondo había todavía rasgos y rastros de esa actitud, digamos, tramposa en el fondo, ¿no? Como engañadora. Pero Dios poco a poco iría transformando ese corazón hasta hacerlo un corazón, digamos, recto delante de Él. Entonces, Jacob, de todas formas, él cumple lo que le promete ahí, ¿sí? Posiblemente cuando retorna nuevamente, hace una ofrenda y reconoce que ese lugar pues había sido la experiencia extraordinaria que había tenido y posiblemente hace sacrificio, ofrendas y todas estas cosas y en eso corresponde como a darle a Dios lo que él había prometido, ¿cierto? Ya para terminar, entonces, unas aplicaciones. Dios ha elegido y preserva a sus escogidos para cumplir sus planes que son perfectos. Dios, todos los planes de Él son perfectos y todo lo que Él hace tiene un propósito para glorificar su nombre. Por eso, en el caso de Jacob, que era pecador e imperfecto, pues lo escoge, pero en el fondo miramos nosotros que Dios escoge hombres así y nos ha escogido a nosotros, de hecho, siendo imperfectos, siendo pecadores. ¿Y todo para qué? Para que no nos gloriemos nosotros, sino para que la gloria sea para Él. Él escogió de lo más imperfecto, de lo más pecaminoso, nos ha sacado a muchos, para que no digamos que tenemos méritos y que merecemos los favores de Dios, merecemos la bendición de Dios, sino que Dios escoge de imperfecto para que su gloria se perfeccione y para que la gloria toda sea para Él. No hay otra forma. Toda la gloria es para nuestro Dios, porque Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Por eso, Jesucristo es el único camino que conduce al cielo. El Hijo del Hombre, lleno de gloria y de poder y autoridad, por su redención obra en el hombre y es el único que hace posible que nuestra salvación no tenga mérito ninguno. Y ya lo vimos y lo confirmamos aquí, que Dios escoge hombres falibles, hombres pecaminosos, pero Él los perfecciona para su gloria y para que el hombre, al ser transformado, renovado, solamente le glorifique a Él. Para terminar, hermanos, en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que hizo posible que pudiéramos tener acceso al Padre Celestial. En el simbolismo de la escalera lo dice y Él mismo lo ratifica. El Hijo del Hombre es el que es el camino para llegar al Padre y por lo tanto esa es la bendición más extraordinaria y maravillosa y la gracia más infinita que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. No por nuestros méritos, sino porque Él lo quiso así, lo dispuso así y tenemos que estar agradecidos en nuestro corazón. Haber inmensa gratitud en nuestro corazón por el hecho de que Él nos llamó, siendo como Jacob, engañadores, mentirosos, haciendo tantas cosas como el caso de Jacob. Pero asimismo también nos escogió para darnos salvación y vida eterna. Amén.